Llevamos meses siguiendo la desaparición de Giovanni Pelletier, de 18 años. El adolescente de Carolina del Norte desapareció en Florida tras enviarle a su mamá un mensaje. Mamá, ayúdame. Horas después de que sus familiares lo recogieron, hubo reportes de comportamiento frenético y errático. Más tarde, un video lo mostró corriendo por la carretera esa noche, casi atropellado por el tráfico. Y ahora el informe de la autopsia finalmente ha revelado cómo murió. Vamos a analizarlo todo con un investigador de homicidios. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Hemos estado siguiendo este extraño y desgarrador caso de Giovanni Pelletier, de 18 años, durante meses. El adolescente de Carolina del Norte, que desapareció en Florida tras ser recogido por familiares, envió a su mamá un último mensaje. Mamá, ayúdame. Su cuerpo fue hallado una semana después en un estanque de retención demasiado descompuesto para identificarlo al instante. Y eso claramente dejó muchas preguntas sin respuesta. Pero ahora estamos de regreso con una nueva actualización y es una actualización importante. El informe de la autopsia finalmente ha determinado cómo murió Giovanni. Aunque persisten dudas, los hallazgos muestran una trágica mezcla de accidente y raras complicaciones de salud. No hay evidencia de juego sucio. Quiero empezar desde el principio. Giovanni Pelletier, de 18 años, es el mayor de 5 hermanos en Raleigh, Carolina del Norte. A finales de julio, viajó a Florida con su mamá Bridget, su prometido y hermanos para que Giovanni se reconectara con la familia de su papá, según su madre. Dijo a los medios que él nació en Florida, vivió allí hasta los 4 años y luego creció en Carolina del Norte con su mamá. Ella dijo que él estaba emocionado por conocer a sus familiares paternos, aprender sobre sus raíces y pasar tiempo con ellos, ya que no los veía desde hace años. Pasan rápido las primeras horas del viernes 1 de agosto, según la oficina del sheriff del condado de Manatee, a la 1:30 a.m. Giovanni fue recogido en Englewood, Florida, por su primo y 2 amigos de este. El plan era llevarlo en auto 3 horas hasta la casa de su abuelo en el condado de Brevard. En teoría, suena sencillo, ¿no? El problema es que, en solo media hora, las cosas empezaron a salirse de control. Giovanni aparentemente le envió mensajes de texto a su mamá, 2 en total, e incluso intentó llamarla. El problema era que ella dormía. Uno de esos mensajes era simple, pero alarmante. Cita: mamá, ayúdame. Ahora, su mamá, que estaba ocupada estudiando para un examen de la Junta de Farmacia, les dijo a los reporteros que no vio los mensajes hasta más tarde esa mañana, alrededor de las 6:20 a.m., con un mensaje de voz del abuelo de Giovanni. El mensaje del abuelo indicó que hubo un altercado durante el viaje y que Giovanni fue dejado en la carretera en el condado de Manatee. Casi de inmediato tras su desaparición, la familia lanzó una campaña de GoFundMe para apoyar la búsqueda. La publicación reflejó la desesperación y dolor que sentían. La tía de Giovanni escribió: nuestra familia vive una pesadilla. Mi sobrino de 18 años, Giovanni Pelletier, desapareció en circunstancias preocupantes y sospechosas. La última vez que se supo de él, envió a su mamá un mensaje que decía: mamá, ayúdame. Su madre intentó contactar a Giovanni de inmediato, pero cuando lo hizo, su teléfono y mochila ya estaban abandonados al costado del camino. De acuerdo con lo que dijo el primo que lo recogió, el grupo fumó marihuana juntos tras salir de Englewood. Y según se informa, Giovanni comenzó a actuar de manera errática, maldiciendo, entrando en pánico e incluso supuestamente sacando un cuchillo en un momento dado. El primo contó que le quitaron el cuchillo y Giovanni huyó del vehículo. Sin embargo, las autoridades relatan la historia de forma distinta. Según la oficina del sheriff del condado de Charlotte, Giovanni salió del auto por su cuenta y empezó a correr por la autopista. Y en un avance sin precedentes que cubrimos anteriormente, el sheriff Rick Wells dijo que los agentes pudieron localizar a Giovanni en las cámaras de tráfico. Aunque las imágenes son borrosas, aseguran que muestran a Giovanni en la carretera y que casi lo atropella un camión. Señálenlo justo aquí. Viene hacia el este. Ahora está caminando de regreso hacia el oeste. Y aquí hay una barrera de concreto. Y aquí abajo es donde está el estanque. Así que seguimos revisando las cámaras y tuvimos suerte.
en un Lowe's que está ubicado en el lado oeste de la carretera estatal 7. Tenemos una cámara que apunta al terraplén por donde él baja a las 2:19 de la mañana. Reprodúcelo ahí. Quiero que te mantengas concentrado aquí. Ahora, ese es un terraplén empinado. Está bajando por ahí, casi en una carrera incontrolable. Si alguna vez has bajado una colina, sabes de lo que hablo. Pero el estanque está justo aquí, al borde de ese terraplén. Quiero decir, lo importante que quiero que veas, no hay nadie persiguiéndolo, no hay nadie a su alrededor. De hecho, cuando él baja por ese terraplén, el vehículo está a 2 millas de distancia. Entonces, no hay nadie en esta área con Giovanni, no hay nadie persiguiéndolo, está solo. Y lo que no sabemos es qué pasó cuando llegó a ese estanque. No lo sé, no voy a especular. La causa de la muerte es indeterminada. Así que sabemos que no hay nadie que baje por ese terraplén después de él. No lo buscan. Él estuvo ahí, creemos, hasta que fue encontrado por el amigo de la familia el viernes 8. Realmente no sabemos qué pasó una vez que entró al estanque. Y una vez más, creo que cualquier cosa que diga sería pura especulación. Todavía estamos esperando que el forense determine la causa de la muerte y también seguimos esperando los resultados de toxicología, así que no tenemos todas las respuestas. Sabemos que este es el último avistamiento de él esa noche. Mientras el primo relataba la pelea en el auto, los investigadores se centraron en lo que ocurrió tras su salida del vehículo. Aunque los relatos difieren, la policía afirmó que los familiares de Giovanni cooperaron durante toda la investigación. Mientras tanto, su familia y las autoridades coordinaron búsquedas en varios condados. Estoy hablando de agentes, unidades caninas, drones, helicópteros, peinaron la zona. Los miembros de la familia organizaron sus propios grupos de búsqueda. Aunque se hicieron esfuerzos, pasó una semana antes de que un amigo de la familia hallara el cuerpo de Giovanni en un estanque cerca de la I-70, I-5 y la carretera estatal 70. Su estado era tan malo que tuvieron que depender de los registros dentales. Pero las autoridades finalmente pudieron confirmar que, de hecho, era Giovanni. Y ahora, después de meses de incertidumbre, finalmente hay un nuevo desarrollo en el caso de Giovanni. El forense ha establecido la causa y la forma de muerte. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo interpretan los expertos la autopsia, el informe toxicológico y otras pruebas? Eso queremos discutir. Bien, entonces, para ayudarnos a desglosarlo y ver cuáles son los nuevos avances, invito a Oli a alguien que nos explique qué significa esto desde la investigación. Me acompaña de nuevo el investigador de homicidios, Chris McDonough. Chris, gracias por tu tiempo. Qué gusto verte. Desde tu perspectiva, ¿qué tan inusual es que un caso de persona desaparecida involucre tantas jurisdicciones, esta cantidad de investigaciones superpuestas? ¿Cuáles son las ventajas de eso? ¿Cuáles son las complicaciones de eso? Sabes, este es un caso realmente interesante, Jesse. Quiero decir, el hecho de que haya tantas agencias involucradas, ahora tienes que definir quién va a ser el punto de contacto. Y normalmente, donde sea que se encuentre el cuerpo, la oficina del forense o la oficina del médico forense se convierte en el punto de contacto para eso. Y luego, en segundo lugar, de dónde provenga la víctima, es decir, si es otra jurisdicción, entonces ellos se convierten en la agencia investigadora. Y si hay cosas como diferentes jurisdicciones, entonces cada persona, o sea, cada agencia, juega un papel, pero no siempre son lo principal o la punta de lanza. Y cuando hablo de desafíos, tengo que mencionar que cuando escuchas que los restos de Giovanni fueron encontrados después de una semana en un estanque de retención, ¿cómo complica eso averiguar qué pasó? ¿Cómo complica eso la investigación desde el punto de vista forense?
Bueno, ya sabes, por supuesto, el proceso de descomposición depende del calor, la humedad y una variedad de otros factores que influyen en ello. El hecho de que pueda haber agua involucrada aquí, si el cuerpo, digamos, hubiera caído en esa agua, entonces inmediatamente después de la muerte el cuerpo se hundirá y normalmente entre 7 y 10 días después ese cuerpo volverá a salir a la superficie al expandirse, desafortunadamente debido a los gases y a una variedad de otras situaciones que ocurren. Entonces, en este caso, si el cuerpo estuvo en el agua y había estado ahí, digamos, 7 días, hipotéticamente, entonces, por supuesto, vas a tener actividad de animales, potencialmente alimentándose del cuerpo, desafortunadamente. Luego, cuando el cuerpo sale a la superficie, pueden surgir problemas con animales. Y eso siempre complica el lado forense de esto, porque podrías perder inmediatamente cualquier tipo de evidencia forense en cuanto el cuerpo toca el agua. Y luego le sumas la actividad de los animales, el calor, el sol, se vuelve bastante rápido. Un cuerpo puede descomponerse muy rápido, probablemente en 7 a 10 días en este tipo de circunstancias. Hay un aspecto en esto y es comprensible. Mira, en cada caso, y aquí hay muchas preguntas, y en muchos casos, la familia quiere saber de inmediato qué pasó aquí. Con toda razón, los familiares, si están realizando investigaciones paralelas, ¿eso ayuda a las autoridades? ¿Trabajan juntos? ¿Es un reto coordinar la información y los recursos? Porque mire, he visto antes que los familiares, el público, los amigos, a veces pueden descubrir cosas que las autoridades no pueden. Sí, totalmente. Esa es la clave, ¿verdad, Jesse? Quiero decir, tienen que estar comunicándose con las autoridades para que no haya cruces paralelos, porque eso entonces complica una investigación. Porque los investigadores, si encuentran, digamos, alguna evidencia incriminatoria y la familia solo está presionando y presionando y presionando, sabes, a veces hay una estrategia que quieres utilizar, ya sabes, sin revelar que tienes esa información. Así que mientras esa información se comparta colectivamente y las agencias que están al frente tengan un enlace con esa familia para que esas líneas no se crucen y esa comunicación no se, ya sabes, arruine. Quiero hablar de la nueva actualización. Entonces, meses después de que el cuerpo de Giovanni fue encontrado en ese estanque de retención, las autoridades finalmente tienen con el Renimenisch una determinación médica sobre cómo murió este adolescente. El informe de la autopsia, que fue obtenido por personas, confirma que la causa de la muerte fue ahogamiento y la forma de muerte fue catalogada como accidental. Cita: aunque algunos hallazgos de la autopsia pueden ser poco claros debido a la descomposición avanzada, no hubo evidencia de un trauma significativo antes de la muerte. Entonces, en otras palabras, no hubo armas de fuego, heridas de bala, no hubo heridas de arma blanca, no hay otros signos de un ataque violento. El examinador señaló que el video respaldaba esa conclusión. Nadie más causó su muerte. Los resultados de toxicología indicaron una pequeña cantidad de etanol en el hígado de Giovanni, pero el examinador señaló que era propio de la descomposición. El informe también señaló una grave condición médica subyacente que tenía Giovanni. Cito: anomalía congénita muy rara de la arteria coronaria asociada principalmente con insuficiencia cardíaca o muerte súbita, sobre todo durante el esfuerzo físico. Aunque el forense indicó que esta condición contribuyó a la muerte, dijo: o no se puede excluir totalmente. Se determinó que el ahogamiento fue la causa. Y también diré que la fauna silvestre de la que hablamos, la fauna silvestre también afectó esta escena. El examinador escribió que cuando se encontró el cuerpo de Giovanni, supuestamente un caimán estaba carroñando sus restos. Se encontraron marcas de garras y otras señales que eran consistentes con el carroñeo de caimanes. Es algo realmente horrible en lo que pensar aquí, Chris. Pero, ¿cuál es tu reacción ante eso, ante esta causa y manera de muerte? Sí, es una situación triste, donde ya sabes cuando tienes una vida joven y vibrante que está justo a punto de despegar, ya sabes, y de conquistar el mundo, por decirlo de alguna manera, y ahora de repente lo hallan en un estanque de retención junto a la autopista en Florida.
Siempre van a existir esas preguntas que una familia va a hacerse en relación a ya sabes por qué y cómo, ¿verdad? Así que los porqués se vuelven realmente importantes aquí. Y cualquier tipo de evidencia que la investigación revele que muestre ese porqué. Y cuando obtienes el informe de la autopsia, como mencionas, puedes hacer un análisis comparativo con el porqué que ya conoces. A veces eso ayuda, pero a veces no para las familias. Es una transición muy difícil, ya sabes, aceptar que la realidad potencialmente podría ser lo que es. Solo para aclarar, debemos sentirnos seguros con esta conclusión. En otras palabras, si hubiera señales de que fue atacado, golpeado, apuñalado, baleado, algo así, sería evidente, ¿verdad? Quiero decir, la pregunta es, ¿qué tan seguros podemos estar de que no había señales de trauma externo, que esto fue un ahogamiento y que fue un accidente? Mira, yo no, hablan de esto. Hay otros aspectos de este caso, otras pruebas que ayudarían a tomar esa determinación, pero ¿te sientes bastante seguro de que eso es lo que sucedió? Es una tragedia, pero al final del día, si ya no estamos viendo esto como una investigación de homicidio, ¿qué tan seguro estás de este hallazgo? Bueno, no quieres, ya sabes, recetar antes de diagnosticar, ¿verdad? Muchas veces, a veces ya sabes, intentas ajustar las circunstancias a lo que crees que estás viendo. Entonces, en esta situación, el hecho de que haya, ya sabes, actividad de caimanes, bueno, ¿cómo complicaría eso si hubo trauma en el cuerpo, ok? Además, considera que el cuerpo estuvo mucho tiempo bajo el agua y entonces ahí realmente quieres presionar a las últimas personas o el último patrón de vida de este joven y realmente quieres que esas personas, sé que hay 3 personas en este caso en particular, quieres regresar y potencialmente ya sabes que te guíen a través de una recreación. ¿Qué viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo actuaba él? ¿Y tú qué hacías? Cosas así. Y sabes, el hecho de que se haya mencionado un cuchillo en el escenario, realmente quieres precisar eso en esta investigación. Y luego llevas esos hechos de regreso a la oficina del forense y dices, mira, hemos investigado un poco más aquí. ¿Esto cambia alguno de los hallazgos que descubriste durante el proceso de autopsia? Pero en cuanto a la responsabilidad de alguien más, eso ya está cerrado, ¿verdad? Eso ya está cerrado en este punto. Sabes, nunca está cerrado, ¿verdad? Las investigaciones de muertes nunca se cierran, o sea, oficialmente se cierran. Pero si surge algo más que muestre, ya sabes, que hubo una intención específica de lastimar a este chico, entonces ese caso podría reabrirse mañana. Sabes, hay otros factores aquí, el hecho de que posiblemente estaba fumando algún tipo de narcótico, pero no hay indicios de que tal vez esté en su sistema. Eso también se puede explicar. El hecho de que el cuerpo estuviera bajo el agua de nuevo no significa, ya sabes, que no hubiera algo en ese producto en particular. Así que quieres reducir eso y realmente averiguar qué estaba haciendo exactamente. Y realmente, cuando lo estaba leyendo, te da una idea de lo aterradores que probablemente fueron sus últimos momentos. Y lo combinas con esta idea de que encontraron este problema cardíaco que pudo haber contribuido posiblemente a una incapacidad para evitar ahogarse, una incapacidad para luchar contra el agua y lo que pudo haber pasado. El hecho de que hayan señalado eso me pareció bastante significativo. Sí, absolutamente. De hecho, tuve un caso en 1991, créelo o no, donde un niño fue recogido y llevado a pescar y solo uno de los 2 pescadores regresó. Y él también tenía un problema médico. Y cuando apareció después de unos 10 días en un puerto donde ustedes, mi antigua agencia, la autopsia resultó ser inconclusa, la causa de la muerte. Pero mientras más investigamos, mientras más presionamos, descubrimos que en realidad fue golpeado con un anzuelo en el agua durante un altercado con el sospechoso. Y esas son las cosas en las que en la superficie parece que todo está claro, pero mientras más investigas, sabes que potencialmente podría haber alguna actividad sospechosa o peligrosa ocurriendo. Así que realmente me molesta el hecho de que se presentó un cuchillo en esta situación y que potencialmente había narcóticos involucrados.
y que simplemente lo dejaron en medio de la autopista. Esos son 3 indicadores de una actividad realmente sospechosa. Quiero tu opinión sobre otra cosa. Entonces, la mamá de Giovanni, Bridget, compartió una actualización desgarradora en su página de Facebook, diciendo que no podía procesar esta última noticia a su manera, porque estaba siendo bombardeada con información y preguntas. Ella escribió, cito, ayer llegó el informe toxicológico. Antes de tranquilizarme para salir del trabajo, extraños ya habían publicado el informe de mi hijo en línea, compartiendo detalles gráficos e íntimos antes de que yo abriera el correo. Eso me quitó la oportunidad de contarles personalmente a mis hijos y vivir los últimos momentos antes de que la química de mi cerebro cambiara para siempre por lo que iba a leer. En cambio, me enteré por capturas, mensajes y textos, además de reporteros que preguntaban detalles que aún no veía. A pesar de esa crueldad, recuerdo por qué luchamos por mantener viva la historia de Giovanni, pues así llegaron bendiciones y recordatorios del impacto de Giovanni en el mundo, desde las donaciones que cubrieron su autopsia, cremación y una hermosa celebración de vida, hasta la comunidad que me acompañó a buscarlo, desconocidos que se volvieron familia, relaciones sanadas y una demostración de amor que nos sostuvo. Me he mantenido en silencio sobre las amenazas de muerte, el acoso, las mentiras y los interminables recordatorios de cuánto fallé como madre. El duelo ya es pesado. Ver que olvidan que hay personas reales tras la pantalla ha sido devastador. Es indescriptible llorar la pérdida de un hijo ante todos y sentirse vulnerado por esas acciones. Por suerte, sí existen palabras para agradecer cada mensaje, llamada y publicación de quienes nos siguen apoyando en el momento más difícil de nuestras vidas. Cuando encuentre la fuerza para sobrellevar este dolor, regresaré. Permítanme decir que nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Giovanni en este difícil momento. Esperamos que estas respuestas les den claridad y consuelo mientras lamentan la pérdida de un joven que partió demasiado pronto. Chris, el dolor nunca se va, ¿verdad? Pero ahora tienen algunas respuestas. Pero también escuchas el impacto real que esto tiene en la familia de alguien y cómo tienen que sobrellevarlo. Y es injusto. Es lamentable que toda esta información salga a la luz y ni siquiera haya tiempo para procesarla, ni siquiera tiempo para responder, y que ellos no fueron los primeros en ser informados de esto. Eso es algo que usted ve, donde las autoridades no contactan primero a la familia y les dicen, escuchen, antes de que publiquemos cualquier cosa, vamos a contactarlos primero para que estén enterados. ¿Eso le parece extraño? El hecho de que el público lo supiera antes que la familia nunca es algo bueno. Quiero decir, y cuando escuchamos lo que dice mamá aquí, ella está hablando de que todos sus sentidos y toda su vida están siendo reconfigurados y los químicos cambian dentro de su cuerpo. Desafortunadamente puedo hablar con autenticidad. Entiendo de dónde viene esa madre. Mi esposa y yo perdimos a un hijo en 2003. Tenía 20 años cuando tuvo el accidente. Así que sé exactamente la profundidad del dolor que ella está describiendo ahí y proyectando al mundo. Y como dices, Jesse, es responsabilidad no solo de las fuerzas del orden, sino de todas las autoridades involucradas en esto, asegurarse de que la familia sea atendida primero. Todo lo demás se acomodará después de eso. Y si no lo hicieron, entonces sí. Ella tiene todo el derecho del mundo de preguntarse por qué el mundo sabe sobre esto y nosotros no. Y sabes, a veces durante el proceso de sanación no es por meterme en esta conversación, pero yo he estado donde está esta familia, mi esposa y yo hemos pasado por eso. Y pensé que entendía cómo se sentía ese dolor, ya sabes, trabajando en homicidios tanto tiempo como lo he hecho, y no lo entendía. Pensé que sí, pero no lo entendía. Y hasta que le pasó a nuestra familia. Y por eso tengo mucha empatía por las familias que pasan por esto. Sabes, cambió mi vida poder ver a través del lente por el que ellos quizá están viendo. Y creo que me ayudó a ser más empático con las familias que tal vez no tienen las respuestas correctas o quizá las respuestas están ahí y luego guiarlas a través de por qué llegamos a esa conclusión en la investigación.
Bueno, primero que nada, Chris, no sabía eso. Lo siento mucho. No hablo de eso muy seguido, me disculpo. No. No, primero que nada, lo siento mucho, pero en segundo lugar, te agradezco que compartas eso. Si la familia de Giovanni escucha, seguro agradecerán que lo compartas. Ese es un mensaje muy importante. También diré que cuando escuchas eso, cuando escuchas lo que dijo su madre, la idea de este acoso, estas amenazas, todo esto saliendo a la luz, es muy triste y perturbador, por decirlo menos. Permítanme concluir que esta es una situación trágica. Puede que nunca tengamos todas las respuestas sobre lo que sucedió exactamente, pero al menos hay una parte de esta historia en la que pueden cerrar el libro. Les deseo lo mejor. Chris, lo mejor para ti y tu familia. Gracias por hablar de esto. Realmente lo aprecio. Muchas gracias, Jesse. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen sus podcasts. Pueden seguirme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.